Norberto Hueso Montoya, el último capitán que tuvo la selección de fútbol de El Salvador en una Copa del Mundo, falleció este 5 de marzo. Nacido el 6 de junio del año 1956, Norberto Hueso fue parte de la última generación de futbolistas salvadoreños que clasificaron a una Copa Mundial de Fútbol. Debutó en la primera división con el equipo de Universidad de El Salvador y se retiró futbolísticamente en el año de 1993 vistiendo la casaca de Club Deportivo FAS, pasando por países como España, México, Costa Rica y Guatemala. Norberto Hueso dejó un legado importante en el fútbol nacional. En este homenaje que hacemos a través de nuestra página de Números y Fútbol, escuchamos a dos profesionales del periodismo deportivo que vivieron la carrera de el señor Norberto Hueso Montoya. Nos referimos al doctor Orlando Canjura Urrutia, que nos hace su apreciación sobre lo que fue Norberto Hueso en el fútbol salvadoreño. Hablar de Norberto Hueso Montoya, conocido en el ambiente futbolístico como el Pajarito Hueso, es hablar de uno de los divos del fútbol salvadoreño. Alguien que desde sus inicios manifestó esa enorme calidad y que destacó por donde estuvo. Incluso creo que uno de sus primeras estrellas en su amplísimo palmarés fue el haber jugado con Universidad de El Salvador siendo un jovencito y disputó la Universidad Centroamericana Deportiva, coronándose campeones vistiendo la casaca universitaria. Luego hace un recorrido por diferentes instituciones, quizás la más emblemática, Club Deportivo Atlético Marte. Eso no omite el paso por las más importantes casacas nacionales, pero quizás donde destaca de una manera muy especial Norberto Hueso Montoya es vistiendo la camisola nacional, con una verdadera pléyade de grandes estrellas del fútbol salvadoreño, compañero indisoluble de Jorge Mágico González. Y todos los que le vimos jugar conocíamos de esa floritura futbolística de Norberto Hueso Montoya. Para todos era prácticamente el encargado de tomar los hilos del partido, el encargado de orquestar todas las jugadas desde la media cancha, y por algo fue una figura tan determinante que cuando la selección de España 82 alcanza alto nivel, una prestigiosa fábrica de ropa, de telas, había escogido precisamente a Norberto Hueso para que, tirado en el césped, hiciera malabares con el balón y luego lucieran, por supuesto, los trajes que esta empresa textil había donado para la selección. Hablar de Norberto Hueso es hablar de alguien que paseó dentro del fútbol nacional y lo hizo con calidad en diferentes latitudes del planeta fútbol. España, México, Estados Unidos, Centroamérica, y por lo tanto es alguien, Guillermo, que se reconoce como un cerebral de la media cancha, exquisito en el manejo del balón y que de alguna manera dejó difícil encontrar verdaderos sustitutos con esa calidad en el medio campo, Guillermo. Yo creo que hay que situarlos a cada quien dentro del contexto histórico que les tocó vivir. Y es que hablar de Salvador Flamenco Cabezas, ¿verdad? El Cabecitas, ¿no? Es hablar de una persona también que tuvo enormes, pero enormes potencialidades, sin desestimar a otros grandes de ese momento, porque por ahí aparecía Mauricio Pachín González en esa ruta eliminatoria de México 1970. Estuvo el catedrático de la zurda también, Juan Francisco Cariota Barraza. Y a la par de ellos destacaba Pipo Rodríguez, por ejemplo. O sea, gente que en un contexto histórico fueron realmente de un brillo muy particular como estrellas. Algo sí es importante. Siempre se ha tildado que el fútbol salvadoreño es bastante lento y el Mundial de México 70 es clásico en observar marcas un tanto lejanas. Por eso destacaban también los grandes artistas. Salvador Flamenco creo yo que es el que destaca notablemente. Observar a Mauricio Cienfuegos dejando por el medio a Norberto Hueso,
es alguien que entra ya dentro de un fútbol un poquito de mayor exposición. Ya había mayor presión de los medios en destacar figuras y nadie va a negar de la gran capacidad de Mauricio Cienfuegos, pero yo me quedo con lo destacado de Norberto Bueso. Uno, era un fútbol bastante frontal, era un fútbol de mucha marca, empezaban a salir ya las selecciones de una gran exigencia futbolística y Norberto Bueso, con todo su malabarismo, sorteaba algunas veces marcas muy fuertes, marcas muy potentes y aparte de eso que exigían de un buen físico, viniendo desde atrás con esa defensiva que capitaneaba, por ejemplo, Ramón Alfredo Faguaga, y que generaban grandes nexos en la media cancha, el trabajo de Norberto Bueso destacaba. Me quedo con un Norberto Bueso que sentaba reales en la media cancha, hacía floritura futbolística para despejar marcas, limpiaba el terreno de marcas y filtraba balones para que apareciera Jorge Mágico González haciendo esas ensartas. Creo que cada uno juega un papel determinante dependiendo del momento histórico y decir que uno es el mejor de otro es algunas veces perder detalles de los estilos de fútbol que se manejaban en la época. Yo creo, Guillermo, que en primera instancia debe de recordársele como un verdadero artista de la media cancha, un bordador, un elemento de mucha filigrana y eso sí, de mucho temple, que de alguna manera hizo grande a la selección de España 82, dirigiendo con su cerebro futbolístico esas grandes hazañas que realizaron. Y yo creo que como homenaje se merece un lugar especial. ¿Qué tal si hubiese fructificado que la avenida Olímpica, que parte de ahí del estadio hoy llamado Mágico González, estuviera flanqueada por los bustos al menos de los más laureados de nuestros atletas y allí debería de estar también la imagen de nuestros mundialistas? Creo que la Federación Salvadoreña de Fútbol debería de emular lo que en algún momento se hizo cuando en la gestión del ingeniero José Humberto Torres se le dio un homenaje muy especial a esas dos selecciones, a la de México 70 y a la de España 82. Pero hace falta contar con un registro histórico, un verdadero museo de la fama del fútbol salvadoreño, donde debe de brillar con luz propia Norberto el Pajarito Bueso Montoya. Y también otro periodista de destacada trayectoria, Orestes Membreño, hace también un recorrido por la carrera de Norberto Hueso Montoya. Uno identificado primero en el deporte con Norberto, porque cuando yo estaba en primer año de bachillerato, Norberto estaba debutando en primera división, allá por 1974, 1975, entonces uno prácticamente es contemporáneo con Norberto. Y hago referencia a esto, profesor, porque pues uno que entra al periodismo, ya cuando Norberto va de salida, porque yo ya en forma ingresé al periodismo en el año 1991, ya antes había hecho un par de pininos ahí, como buena práctica. Entonces uno tiene la oportunidad de acercarse un poco a Norberto, conociendo su trayectoria, conociendo lo que significaba para uno de estudiante, por ejemplo. Porque Norberto entra al fútbol de la primera división en su último año de bachillerato, cuando él tenía 17 años, y yo me lo encontraba a Norberto en el centro de San Salvador, en un restaurante Hardy, que era una marca de hamburguesas que había para aquella época. En el centro de San Salvador era fácil encontrar a Norberto ahí en el centro. Él siempre con su uniforme del colegio, el colegio Don Bosco, y con su maletín al hombro. O sea, cuando él venía de jugar, venía de entrenar, una de dos. Y luego uno lo ve debutar en primera división. Yo lo vi creo que en su segundo partido, a Norberto debutar con Universidad de El Salvador. Y uno le siguió pues su carrera a Norberto desde que todo, ¿verdad? Porque éramos asiduos al estadio.
Norberto, ¿quién era Norberto Hueso? Era un muchacho educado. Los que estuvimos cerca de los oratorios, tanto del oratorio salesiano Don Bosco, el oratorio de los Sabios, el oratorio Ricaldones, que es familia salesiana, todo. Y luego que nos acercamos por el medio del baloncesto, con Enrique Camus, que era un promotor del deporte, allí nos juntamos con Ricardo de Baramora, el hermano de Ricardo, con Rafael Mora, y era el deporte el que nos acercaba. Y Norberto Hueso viene de esta familia. Entonces, de una manera u otra, uno se identificaba con la figura de Norberto Hueso, un muchacho tranquilo, en aquella época un muchacho tranquilo, un muchacho que sabía él que era figura porque lo sabía, Norberto sabía que era figura. Y no se ufanaba de él, sino que él era muy de sus amigos, él era muy de su colegio, muy de su equipo del colegio, ¿verdad? Y así creció siendo un juvenil en universidad, muy de ese tipo de universidad. Luego pasó a Pitel con otra camada de jugadores y uno comenzó a seguirle los pasos de Norberto Hueso en ese sentido. Ya lo traté un poco más yo cuando entré a esto del periodismo y él me identificaba, me conocía y hablaba con confianza en su etapa de formador de jóvenes con la Academia Chelón, porque él se gustó mucho con Jaime. Fue de los más allegados a Jaime y a Jorge. Esa trilogía eran muy unidos. Y yo creo que mucho tiene que ver, me lo decía a mí el doctor Mandingo Rivas, que en paz descanse también, que era la generación de esa época, porque era del 56, ¿verdad? O 57, 56, 57, y Mandingo, Jorge y Jaime Rodríguez del 58, 59. Yo soy del año 58 también, de 1958, entonces me decía Mandingo, no hombre, mira, nosotros de esa generación del 58, cuando somos la mayoría, nos podemos llevar un año menos o un año más, pero somos de la misma generación, somos diferentes, me decía, por eso nos llevamos bien. Mira, yo me llevaba bien con Mandingo, yo me llevaba bien con Faguaga, yo me llevaba bien con Norberto, con Rugama, la mayoría de la generación de la selección de España 82, ¿verdad? Tenemos cierta afinidad, quizás porque es esa misma época, ¿verdad? Entonces, de Norberto solo hay buenos recuerdos, profesor, buenos recuerdos en el tema personal, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a los futbolistas, pues usted me dirá por dónde le estamos, por las cartas de Norberto. Sí, muy bien, mire, vamos a ver, muchos dirán que como Norberto jugó en el Atlético Marte y se identifica con el Atlético Marte, y yo soy aficionado al Atlético Marte, dirá, ya va a hablar de Orestes que el Marte aquí, que el Marte él hizo grande al Atlético Marte. No, nosotros empezamos a admirar a Norberto desde que, como le dije yo, desde que debutó. Yo lo vi debutar en su segundo juego aquí en el Estadio Mágico González. El primero creo que fue un partido de noche que debutó contra el Águila. Roberto, yo lo vi contra el Alianza en el Estadio Nacional de la Cruz Blanca o en Mágico González. Y reconocimos la calidad de Norberto. Luego cuando él pasó ante él, era ir a ver a Norberto Hueso, pues, cuando iba al estadio. Entonces, ¿qué significa él para el fútbol salvadoreño? Pues creo que uno de sus mejores representantes, y para mi gusto, y lo digo como aficionado, un jugador de grandísima calidad, ¿verdad? Las nuevas generaciones creo que no han visto un jugador de la calidad de Norberto Hueso, y eso lo digo como aficionado. Ahora como periodista, profesor, como periodista, y te lo digo, quizás va a ser bien difícil que yo pueda separar el tema, porque yo lo conocí desde que en mi época de aficionado a Norberto y luego me acerqué a él en mi época de periodista, pero de tanto jugador que hemos visto, profesor, yo te lo digo honestamente, para mí es el más grande jugador salvadoreño que yo haya visto, ¿verdad? No quiero poner en un segundo plano a Jorge González, a Jaime, a todos los de la selección de España 82 o a los del 70 mismo, que ellos también clasificaron a un mundial, y yo se lo he dicho a varios de ellos, y no a todos, que yo les guardo un grandísimo respeto a todos ellos por el esfuerzo que hicieron, por lo que le regalaron y por lo que dieron a este país. Y eso es con todos, pero cuando me preguntan a mí, ¿a dónde ubico yo a Norberto? Yo lo ubico para mí en el número 1.
el número uno de mi gusto por el fútbol, ¿verdad? Sin decir que Jorge González, pues, obviamente, Jorge González es una grandísima figura de nuestro fútbol. Para muchos y para la mayoría, el mejor de todos los tiempos. Yo le puedo decir que sí, es un buenísimo jugador, un grandísimo. Jorge, no le quito ningún mérito, ni una pista de mérito, pero en lo personal, tanto como aficionado, como periodista, doctor, yo tengo mi número uno a Norberto Hueso Montoya, porque qué calidad de jugador, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, mire, definitivamente, porque de lo que uno vio, ¿verdad? Yo de lo que vi, y por historia, digamos, si no lo hubiera visto jugar, la historia de Norberto Hueso a mí me diría mucho, así como a mí me dice mucho la historia de Carioca Barraza, que no lo vi jugar, Conrado Miranda, que no lo vi jugar. Para mí son personalidades del fútbol salvadoreño que han trascendido a la historia, porque uno lee y escucha a la gente que lee, la gente que escribe de él, que lo vio jugar, a Carioca, por ejemplo, y a don Conrado, y yo me quedo admirado, profesor, y yo lo pongo incluso a Carioca ahora sí, a don Conrado en el once ideal de todos los tiempos del fútbol salvadoreño, ¿verdad? Norberto no puede faltar, profesor, porque era un gran conductor, era un jugador que iba 2 jugadas adelante de sus rivales, por eso era difícil. Recuerdo a Amado Arán, el argentino, que jugó con Paz, gran jugador, gran volante de contención del fútbol nuestro, que estuvo acá jugando para Paz. Decía que al único jugador que no hallaba cómo quitarle la pelota era Norberto Hueso. Norberto le escondía la pelota, no podía quitársela. Obviamente había que cargarlo, había que hacerle pasarse un poco de fuerzas para detener a Norberto, y solo así. Pero Amado Arán decía eso, profesor, el argentino del Club Deportivo FAS. Decía que el único jugador que a él no había podido quitarle la pelota era Norberto Hueso, ¿verdad? Y así podemos ir describiéndolo a Norberto, un jugador con mucha visión ofensiva. Sí le costaba un poco marcar, que era grandito para marcar. Eso lo reconoce Pipo Rodríguez, por ejemplo. Y él me decía, Pipo Rodríguez, su entrenador, el que lo hizo debutar en primera división. No, mira, me decía, yo sé que con Norberto pierdo, pero lo que gano con Norberto en ofensiva no me lo da ningún otro, ¿verdad? Entonces ahí se compensa, me decía Pipo Rodríguez. Pero imagínese, Norberto fue en un campeonato, creo que 78, 79 o 77, 78, quedó campeón goleador, siendo él un volante. Él no era delantero, si querer, era un volante ofensivo. Yo creo que el gol más rápido que yo vi, desde que yo me acuerdo, fue uno que le hizo el Atlético Marte en el Ente Municipal, en el Estadio Cuscatlán. Fue el Atlético Marte sacó la pelota del centro del campo empezando el partido. Norberto se la da al Nene Escalante, el argentino se le da a Lobito Ramos, el Lobito Ramos se la devuelve a Nene Escalante. En todo eso ya está Norberto Hueso en el área del Ente Municipal. Y desde la media cancha, el Nene Escalante le hace un pase por alto a Norberto. Norberto baja la pelota, la controla y anota el gol. O sea, un gol rapidísimo. No recuerdo cuánto se tardaron, pero ya han habido otros goles más rápidos. Usted lo sabe más que yo, profesor. Pero yo en el estadio creo que es el gol más rápido que he visto desde que yo tengo memoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Norberto Hueso era un jugador que pensaba mucho en el arcorrival. Y es que para los aficionados, y bueno, muchos lo sabemos, muchos lo saben, 2 goles de Norberto Hueso trascendentales, ¿verdad?, para la clasificación al Mundial. El 1-0 aquí con Guatemala, que nos dio a la hexagonal, luego el 1-0 Haití, que nos clasifica al Mundial. Digo, combinando resultados, obviamente, en la hexagonal, porque el empate de Honduras con México nos clasificó. Así es que Norberto tenía el gol en sus pies. Y mira, le hizo un gol a la Alianza en aquella final de la cuadrangular final del 85, en el 5-3, que fue el juego previo a la final. No, hombre, como en medio de 5 o 6 jugadores de la Alianza en el área, él se los quitó con un juego de cintura fenomenal, que no hallaban por dónde agarrar a Norberto. Cuando vinieron a sentir, la pelota ya estaba dentro de la portería. Fue el 5-3, creo, 5-2 o 4-2, algo así, el partido de los goles.
que con esa victoria la Alianza provocó el juego extra, ¿verdad? El juego extra que quedó 5-2 en 120 minutos. Así que nos dimos gusto viendo jugar a Norberto, nos dimos gusto ver volar al pájaro, ¿verdad? El pájaro hueso, el ave nacional, como le dice Pipo, sí le dice Pipo Rodríguez, el ave nacional, y muy buen puesto en el apelativo a Norberto. Y ahí está, lastimosamente creo que él, por ser jugador del Atlético Marte, quizás no tuvo mucho el beneficio de los medios, aunque él se lo ganó a pulso y había que hablar de él porque era un gran jugador. Yo recuerdo cuando quedó campeón el Atlético Marte en el 81, que le ganó al santiagueño 3-1. Mire, profesor, y voy a buscar esa página de un rotativo de los de mayor circulación en el país. Lo único que sacó de esta final, hoy yo entiendo, eran otros tiempos, era tiempo de guerra. Pero bueno, no sé si hubiera sido otro equipo, hubieran hecho lo que hicieron con el Atlético Marte. Solo sacaron un cuarto de página en la contraportada del día siguiente al partido, diciendo el Atlético Marte le ganó ayer una fotonota, ¿verdad? Un pie de foto, ganó ayer 3-1 y se tornó campeón. Nada más, todo el periodo. Obviamente el Atlético Marte no estaba, ¿verdad? Yo del beneficio de los medios, pero Norberto Hueso era la gran figura de esto. Estaba Norberto Hueso, campeón contra el Atlético Marte. Los nacionales. Fíjense, dicen los aliancistas, también ganó un título solo con nacionales. No, ahí estaba Marcelo Montilla, que es brasileño, nacionalizado salvadoreño, ¿verdad? No, él es salvadoreño porque se nacionalizó. Sí, jugaba como salvadoreño, pero es brasileño, no es salvadoreño nacido aquí. Lo que sí Marte lo hizo, creo que es el único equipo que lo ha hecho jugando solo con nacional, ¿verdad? Así es la vida de Norberto, un equipo no tan querido, pero Norberto se entregó con alma y corazón y vida por su equipo, por el Atlético Marte, porque él sí muy identificado con los colores del Atlético Marte. Perfecto. Vale, ¿cómo te usted recordado Norberto? Bueno, como un jugador que defendió con toda su calidad los colores de la selección nacional, los colores de la bandera nacional, porque, y no solo él, yo como lo dije en un reportaje que le hicieron a Mágico González, obviamente era hablar de él y se habló mucho de él, pero yo lo decía, no era solo Jorge González, eran muchas figuras que tenía esta selección de clasificó a España 82, ¿verdad? Creo que todos tenían el mismo sentimiento, profesor, y algunos eran los que lideraban ese sentimiento hacia la selección, hacia el país. Y Norberto era uno de ellos, era el capitán, Norberto Hueso. Luego estaba Ramón Papuaga y el resto de compañeros que vibraban en la misma sintonía en torno a lo que representa ser seleccionado nacional, a lo que significa representar a El Salvador a través de un equipo de fútbol, en este caso la selección nacional. Norberto debe ser recordado en ese sentido de un jugador que representó al país, ¿verdad? Sin negarle nada de su esfuerzo en una cancha para dejar bien puesto el nombre del país. Debe ser recordado en este sentido. Y en lo futbolístico, un jugador con mucha clase, un jugador que fue considerado tanto en España como en Costa Rica el mejor extranjero en su posición. En España, jugando él para el Cartagena, sí, Cartagena o el otro que jugó fue bueno, pero el Cartagena creo que fue. Él fue nombrado el mejor extranjero en su posición en segunda división de España. Él jugaba de 5 y Norberto era un 5, jugaba en el centro del campo. Y no por la capacidad de recuperación de pelota que tenía, sino que por la capacidad de conducción que tenía del juego. Norberto era un conductor de esos conductores que poco se ven ahora en el fútbol internacional. Porque han cambiado, el fútbol ha cambiado su dinámica, ha cambiado su preparación de jugadores, etcétera. Pero en su época Norberto era de esos jugadores talentosos, de esos jugadores creativos, y así debe ser recordado como un jugador de alta gama, de altos quilates del fútbol salvadoreño. Un homenaje, y le confieso acá, profesor, yo he hablado con el señor presidente del INDE,
sugiriéndole, ¿verdad? Proponiéndole que el estadio de Santa Tecla sea nombrado el Estadio Nacional Las Delicias José Norberto Pájaro Hueso. Y él pues lo vio con buenos ojos, pero yo sé que no es fácil, lo tiene que discutir, someter a aprobación, no sé si hablar con la municipalidad, aunque el estadio no es de la municipalidad, sino que es del INDES, pero yo se lo propuse al señor presidente del INDES, ¿verdad? Hoy lo publiqué en mi cuenta de X, ¿verdad? Poniendo la cuenta del INDES El Salvador, ¿verdad? Que reiterando mi propuesta y mi sugerencia, ¿verdad? Que sea nombrado el Estadio de las Delicias, que es un estadio ícono del fútbol salvadoreño, porque hasta la selección nacional ha jugado partidos amistosos ahí. La primera división ha jugado ahí siempre, ¿verdad? Desde que yo recuerdo, hay fotos donde hay equipos jugando ahí, entrenando ahí, y la selección nacional ha jugado ahí, así es que se lo propuse yo al señor presidente del INDES. Veremos, ¿verdad?, qué decisión toman, pero yo sé que es solamente un estudio, que no es a la ligera, ¿verdad? Una decisión creo que tendrían que platicarlo con la familia de Norberto, si ellos están de acuerdo en que se bautice aquí el estadio o que se renombre el Estadio de las Delicias. Así, pero yo creo que por ahí podrían dar. Otros exjugadores, compañeros de Norberto, también hemos platicado de qué se puede hacer, ¿verdad? Para Norberto, cuando yo les expuse que yo ya había sugerido esto de nombrar el Estadio de las Delicias con el nombre de Norberto, me dijeron que les parecía magnífica la idea. Yo creo que no es descabellado pues de mi parte, profesor, pero sí Norberto se lo merece, eso y más, ¿verdad? Obviamente será un homenaje póstumo, pero bien merecido por la figura de Norberto, que representa el fútbol nacional en todos sus aspectos. Históricamente es una leyenda del fútbol, Norberto, y se lo merece. Norberto Hueso participó en 48 presentaciones con la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador, marcando 8 goles. Fue el capitán de la selección que participó en la última Copa del Mundo de El Salvador en el Mundial de España 1982. Descanse en paz, el pájaro Hueso.